El teléfono vibró. Sofía. Antes de contestar ya sentí el presagio. Algo estaba por romperse. María, escucha bien. Su voz cortaba el aire. No hay lugar para ti, ni para los tuyos. Y si insistes, lo lamentarás. El silencio siguiente fue un abismo. Luego, un susurro tan suave como el veneno. Recuerda este momento cuando todo se derrumbe. El clic al colgar sonó como un disparo. El teléfono se estrelló contra el suelo y entre los fragmentos brilló mi reflejo. Una mujer temblando, sabiendo que acababa de comenzar la pesadilla. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya te has suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega nuestra historia. Me llamo María. Tengo 32 años y vivo en la Ciudad de México, con mi esposo Carlos y nuestra hija Ana, de 6 años. La vida nos ha enseñado que la familia es todo. O al menos eso creía yo hasta ese maldito día de octubre, cuando todo comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Era un martes por la tarde. El sol entraba por las ventanas de nuestra pequeña sala, iluminando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Ana jugaba en su habitación con sus muñecas. Su risa inocente llenaba la casa de alegría. Yo estaba en la cocina preparando maletas para nuestro viaje anual a Oaxaca. El Día de los Muertos siempre había sido sagrado para nuestra familia. Era el momento en que todos nos reuníamos en la casa ancestral de mis suegros, esa hermosa construcción colonial que había visto nacer a 4 generaciones de la familia Hernández. Mientras doblaba la ropa de Ana, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. El nombre de Sofía iluminó la pantalla. Mi cuñada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese tipo de presentimiento que te advierte que algo malo está por venir. Durante 8 años, Sofía y yo habíamos mantenido una relación tensa, llena de sonrisas falsas y palabras envenenadas, disfrazadas de cortesía. Pero nunca imaginé lo que estaba por escuchar. Respiré profundo y contesté, intentando mantener un tono alegre. Sofía, ¿cómo estás? Justo estaba preparando las maletas para el viaje. Su respuesta fue como un balde de agua helada. No hubo saludos, no hubo calidez. Su voz era fría, calculadora, cada palabra pronunciada con una crueldad deliberada que me dejó sin aliento. María, escúchame bien porque solo lo diré una vez. La casa está completamente llena de invitados este año. No hay espacio para ti, ni para Carlos, ni para la niña. Van a tener que quedarse en un hotel. No discutas, no hagas escenas. Si intentas causar problemas, habrá consecuencias. ¿Me entendiste? El tiempo pareció detenerse. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí que la sangre hervía en mis venas. Una mezcla explosiva de rabia, humillación y dolor acumulado durante años. 8 años soportando el favoritismo descarado de mi suegra hacia Sofía. 8 años viendo cómo ella recibía todo mientras yo tenía que mendigar cada peso. 8 años tragándome las lágrimas cada vez que me trataban como una extraña en la familia de mi propio esposo. ¿Cómo te atreves? Mi voz salió como un rugido, sorprendiéndome a mí misma. Esa casa también es de Carlos. Somos familia. ¿Quiénes son esos invitados tan importantes que no hay espacio para nosotros? Sofía soltó una risa seca, despectiva, que me atravesó como un cuchillo. No me interesa lo que pienses, María. Las decisiones ya están tomadas. Si no les gusta, simplemente no vengan. De hecho, sería mejor así para todos. La furia estalló en mi pecho como un volcán. Años de silencio forzado, de morder mi lengua, de aguantar desprecios por mantener la paz familiar. Todo eso se evaporó en un segundo.
Grité al teléfono con una intensidad que ni yo sabía que poseía. ¿Sabes qué, Sofía? Si es así, no vamos. No voy a humillarme buscando hoteles como si fuéramos desconocidos. Pueden celebrar su Día de los Muertos sin nosotros. Esperaba que colgara. Esperaba que al menos se sintiera un poco culpable. Pero su respuesta fue aún más aterradora. Su voz bajó a un susurro amenazante, cada palabra cargada de veneno. Muy bien, María. Si no vienes, no me culpes por lo que pase después. Te lo advertí. Recuerda este momento cuando todo se derrumbe. No digas que no te avisé. Y colgó. Me quedé ahí, paralizada, con el teléfono temblando en mi mano. El significado de sus palabras resonaba en mi mente como una campana funeral. ¿Qué quiso decir con lo que pase después? ¿Era una amenaza velada? ¿Qué estaba planeando? La rabia me consumía. Sin pensar, arrojé el teléfono contra el suelo de azulejos de la cocina. El sonido del cristal rompiéndose en 1000 pedazos resonó por toda la casa. Un eco de mi propio corazón destrozándose. La pantalla quedó hecha añicos, reflejando fragmentos distorsionados de mi rostro lleno de ira y lágrimas. Ana apareció en la puerta de la cocina, sus grandes ojos cafés llenos de preocupación. «Mami, ¿por qué gritabas? ¿Estás bien?» Me arrodillé rápidamente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recomponer mi máscara de madre fuerte. «Estoy bien, mi amor. Mamá solo estaba hablando fuerte por teléfono. ¿Ven aquí?» La abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello suave que olía a champú de frutas. En ese momento tomé una decisión. No iba a permitir que Sofía ni nadie más nos pisotearan. No ibas a enseñarle a mi hija que estaba bien ser débil, ser sumisa, aceptar el maltrato en nombre de la paz familiar. Carlos llegó a casa una hora después y me encontró sentada en el sofá, rodeada de ropa sin empacar, con la mirada perdida. Cuando le conté lo sucedido, vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños apretados. «Esto se acabó, María. Voy a hablar con mi madre». Pero yo sabía que hablar no sería suficiente. Algo más estaba pasando. La amenaza de Sofía había sido demasiado específica, demasiado confiada. Ella sabía algo que nosotros no. Y yo iba a descubrir qué era, sin importar el precio. Esa noche, mientras Ana dormía y Carlos hacía llamadas furiosas que nadie contestaba, yo permanecí despierta mirando el techo. Mi corazón latía con una mezcla extraña de furia y determinación. No sabía que esa llamada era solo el comienzo de una pesadilla que pondría en riesgo todo lo que amaba. No sabía que detrás de las palabras venenosas de Sofía se escondía un secreto oscuro que amenazaba con destruir a toda nuestra familia. Pero una cosa sí sabía. No me iba a rendir. No sin pelear. No pude dormir esa noche. Las palabras de Sofía daban vueltas en mi cabeza como buitres sobre un cadáver. No me culpes por lo que pase después. ¿Qué significaba eso? Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa burlona, escuchaba su voz helada. A las 5 de la mañana me rendí. Me levanté de la cama sin hacer ruido para no despertar a Carlos, quien finalmente se había quedado dormido después de horas de dar vueltas inquieto. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Preparé café con manos temblorosas, observando cómo el líquido oscuro llenaba mi taza. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba tramando Sofía. Y solo había una persona que podría ayudarme. Tía Rosa. Rosa era la prima hermana de mi suegro, una mujer de 70 años con la mente más aguda que había conocido. A diferencia del resto de la familia, ella siempre me había tratado con genuino cariño. Vivía en Oaxaca, a solo 2 cuadras de la casa ancestral.
y sabía absolutamente todo lo que sucedía en esa familia. Era como tener un espía en territorio enemigo. Marqué su número a las 6 de la mañana, sabiendo que ella siempre se levantaba temprano para sus rezos matutinos. ¿María? Su voz sonó sorprendida pero alerta. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué llamas tan temprano? Tía Rosa, necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando realmente en Oaxaca? Sofía me llamó ayer y... algo no está bien. Lo siento en mis huesos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de una manera que jamás había escuchado. Tía Rosa nunca temblaba. María, lo que voy a decirte... Dios mío, no sé si debería, pero tienes derecho a saberlo. Siéntate, por favor. Mi corazón comenzó a latir desenfrenadamente. Me dejé caer en una silla de la cocina, aferrando el teléfono como si fuera un salvavidas. Sofía está moviendo cielo y tierra para convencer a tu suegra de que venda la casa ancestral, la casa donde se celebran las ofrendas, donde están enterradas las cenizas de sus abuelos, de sus bisabuelos. Todo. Quiere venderlo todo. Las palabras me golpearon como un mazo. La casa ancestral no era solo una propiedad. Era el corazón de la familia Hernández. El lugar donde generaciones habían nacido, amado y muerto. Era sagrada. ¿Por qué? Apenas pude susurrar. ¿Por qué haría algo así? Para que su hermano Juan compre una casa grande en la Ciudad de México. Han estado presionando a tu suegra durante meses. Le dicen que la casa está vieja, que es una carga, que el mantenimiento cuesta demasiado. Tu suegra está confundida, María. Sofía la tiene completamente manipulada. Y tu suegro. Él está demasiado enfermo para luchar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo tenía sentido ahora. La llamada agresiva, la orden de que no fuéramos, la amenaza velada. Sofía quería sacarnos del camino para cerrar la venta, sin que Carlos pudiera intervenir. Sin que pudiéramos detenerla. Tía Rosa, gracias. Gracias por decirme la verdad. No voy a permitir que esto suceda. Ten cuidado, María. Sofía no está sola en esto. Hay más gente involucrada. No sé quiénes, pero he visto autos extraños rondando la casa. Hombres que no conozco. Algo más grande está pasando aquí. Colgué el teléfono con las manos heladas. Mi mente corría a 1000 por hora, conectando piezas de un rompecabezas macabro. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo concreto que le mostrara a Carlos. Algo que no pudiera negar. Decidí dar un paseo para despejar mi mente. Ana todavía dormía, y Carlos también. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Me puse una chamarra y salí a la calle. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Pero la belleza del amanecer no logró calmar la tormenta en mi interior. Caminé por nuestra cuadra, observando las casas adormecidas de nuestros vecinos. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación, producto de la paranoia y la falta de sueño. Pero no. Ahí estaba. Un hombre alto, vestido completamente de negro, parado frente a la reja de mi casa. No se movía, solo miraba. Miraba directamente hacia la ventana de nuestra recámara con una intensidad que me heló la sangre. Me detuve en seco, escondida detrás de un árbol, a media cuadra de distancia. Mi respiración se volvió irregular. El hombre no se había dado cuenta de mi presencia. Sus ojos, incluso desde esa distancia, parecían afilados como cuchillos. Había algo profundamente perturbador en la manera en que observaba mi casa, como un depredador estudiando a su presa. Saqué mi teléfono rápidamente y tomé varias fotos, mis manos temblando tanto que apenas podía mantener el aparato quieto.
El hombre sacó un cigarrillo, lo encendió con calma y siguió mirando. No era un vecino curioso. No era alguien perdido buscando una dirección. Era vigilancia. Estaban vigilando a mi familia. Las palabras de tía Rosa resonaron en mi mente. He visto autos extraños, hombres que no conozco. Algo más grande está pasando. De repente, el hombre giró su cabeza directamente hacia donde yo estaba escondida. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. Sonrió. Una sonrisa lenta, deliberada, que me hizo sentir que acababa de cometer un error terrible al ser vista. Entonces, sin prisa, tiró el cigarrillo al suelo, lo apagó con el pie y se alejó caminando tranquilamente por la calle como si nada hubiera pasado. Corrí de regreso a casa, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Cerré la puerta con llave, eché el pestillo, puse la cadena. Me recargué contra la puerta, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Carlos apareció en el pasillo, despeinado y con ojos adormilados. «¿María? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué estás tan pálida?» Le mostré las fotos en mi teléfono. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a alarma y finalmente a furia. ¿Quién diablos es ese hombre? No lo sé, pero estaba vigilando nuestra casa, Carlos. Nos están vigilando. Y creo que esto va mucho más allá de Sofía queriendo vender la casa. Llamé a tía Rosa esta mañana. Le conté todo. La manipulación de Sofía, el plan de vender la casa ancestral, los hombres extraños que tía Rosa había visto en Oaxaca. Con cada palabra, veía cómo la mandíbula de Carlos se tensaba más, cómo sus puños se cerraban con más fuerza. «Esto no es solo un conflicto familiar», dije, mi voz quebrándose. «Esto es una conspiración, algo peligroso, y nuestra familia está en el centro de todo». Carlos se sentó pesadamente en el sofá, hundiendo su rostro en sus manos. «La casa vale millones, María. Está en una zona que ha crecido mucho en los últimos años. Si alguien sabe eso, si hay gente sin escrúpulos involucrada...» No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos entendíamos las implicaciones. Esto no era sobre preferencias familiares o favoritismos. Esto era sobre dinero. Mucho dinero. Y cuando hay dinero de por medio, la gente es capaz de cualquier cosa. Ana apareció en ese momento, restregándose los ojos con sus pequeños puños. «Mami, tengo hambre. ¿Podemos hacer hotcakes?» La abracé con desesperación, inhalando el dulce aroma de su cabello. En ese momento, supe que haría lo que fuera necesario para protegerla. Lo que fuera. «Claro que sí, mi amor. Los hotcakes más ricos del mundo». Mientras preparaba el desayuno, tratando de mantener una apariencia de normalidad para Ana, mi mente no dejaba de trabajar. El hombre en la calle, las advertencias de tía Rosa, la amenaza de Sofía, todo estaba conectado. Y yo iba a descubrir cómo, porque ahora sabía la verdad. Esto no era solo sobre salvar la casa ancestral. Era sobre salvar a mi familia de un peligro que apenas comenzaba a revelarse. Durante los siguientes 2 días, me convertí en algo que nunca pensé que sería. Una detective. Una espía en mi propia familia. Cada llamada de Sofía, cada mensaje, cada conversación que Carlos tenía con su madre, yo lo documentaba todo. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba algo que ni siquiera mi suegra pudiera negar. Carlos estaba furioso pero paralizado. La lealtad familiar lo tenía atrapado entre su esposa y su madre, entre la verdad y el deseo de creer que su hermana no podía ser tan malvada. Yo no tenía esas dudas. Había visto la maldad en los ojos de ese hombre frente a mi casa. Había escuchado el veneno en la voz de Sofía. Sabía que estábamos lidiando con algo mucho más oscuro que simples disputas familiares.
La oportunidad llegó el jueves por la tarde. Sofía llamó a mi suegra, sin saber que yo había instalado discretamente una aplicación de grabación en el teléfono de Carlos, después de pedirle prestado su celular con el pretexto de que el mío seguía roto. Él no tenía idea. Necesitaba que su reacción fuera genuina cuando escuchara la verdad. Puse el teléfono en modo altavoz y presioné grabar. Al principio la conversación parecía normal. Sofía preguntaba por la salud de mi suegro, comentaba sobre el clima. Pero entonces, cuando pensó que nadie más estaba escuchando, su tono cambió completamente. Mamá ya colgó. Escuché que Sofía le decía a alguien más. Luego, una risa cruel que me hizo estremecer. ¿Puedes creer lo fácil que es? La vieja loca cree todo lo que le digo. Ay, mamá, la casa es una carga. Ay, mamá, el mantenimiento es muy caro. Y ella asiente como perrito faldero. Una voz masculina respondió. Era Juan, su hermano. ¿Y el débil de papá? ¿Todavía está dando problemas? Por favor, está tan enfermo que apenas puede firmar su nombre. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, la casa ya estará vendida y el dinero en nuestras cuentas. María y Carlos pueden irse al diablo. Esa entrometida novata a arruinar nuestros planes. Sentí que la bilis subía por mi garganta. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba pruebas financieras. Esa misma noche, mientras Carlos dormía inquieto a mi lado, me escabullí a su estudio. Sabía que guardaba documentos importantes de sus padres en un archivero. Durante años, había sido él quien ayudaba a su madre con las finanzas, porque su padre ya no podía hacerlo. Encontré lo que buscaba en la tercera gaveta, el cuaderno de gastos de mi suegra, donde ella meticulosamente anotaba cada peso que prestábale a sus hijos. Encendí la lámpara del escritorio y comencé a revisar las páginas con dedos temblorosos. Lo que encontré me dejó sin aliento. Entrada tras entrada mostraba préstamos a Sofía. 2 millones de pesos en total. 2 millones. Y junto a cada cantidad, en la columna de fecha de devolución, solo había espacios en blanco. Nada. Ni un solo peso devuelto. Ni siquiera un pagaré firmado. Solo la confianza ciega de una madre en su hija favorita. Seguí pasando páginas y entonces encontré mi propia entrada. 500.000 pesos. Los que habíamos pedido prestados cuando Ana tuvo aquella terrible neumonía hace 2 años y necesitamos pagar tratamientos que el seguro no cubría. Pero a diferencia de las entradas de Sofía, la mía venía acompañada de algo más. Una copia de un pagaré legal, firmado por Carlos y por mí, con términos de devolución estrictos y hasta una tasa de interés. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Era rabia pura, destilada, ardiente. 2 millones para la hija favorita, sin condiciones, sin papeles. 500.000 para nosotros, con contratos legales como si fuéramos desconocidos pidiendo un préstamo bancario. Tomé fotografías de cada página relevante con mi teléfono. La evidencia era demoledora, irrefutable. A la mañana siguiente esperé a que Ana se fuera ya a la escuela. Entonces enfrenté a Carlos en la cocina, donde él tomaba su café matutino mientras revisaba su laptop, tratando de concentrarse en el trabajo y fallar miserablemente. Carlos, necesito que veas algo. Mi voz era firme, decidida. Y necesito que lo veas con el corazón abierto, sin defensas, sin excusas. Él levantó la mirada, sorprendido por mi tono. María, ¿qué pasa? Puse mi teléfono sobre la mesa y reproduje la grabación. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror. Cuando Sofía llamó a su madre, vieja loca, y a su padre, débil, Carlos cerró los ojos con fuerza, como si las palabras fueran golpes físicos. No,
No puede ser, susurró. Hay más, dije, y le mostré las fotografías del cuaderno de gastos. Carlos se levantó bruscamente de la silla, que cayó hacia atrás con un estruendo. Sus manos temblaban mientras sostenía mi teléfono, ampliando las imágenes, leyendo una y otra vez las cifras que lo traicionaban. Vi cómo la sangre subía a su rostro, tiñéndolo de un rojo intenso. Las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas, a punto de romperse. Entonces, explotó. Golpeó la pared con el puño cerrado con tanta fuerza que escuché el crujido del yeso, agrietándose. Un cuadro cayó al suelo, el vidrio rompiéndose en pedazos. Pero Carlos no se detuvo. Golpeó otra vez y otra, rugiendo como un animal herido. ¡Ya basta! ¡Ya basta con esto! Su voz era un trueno que sacudió toda la casa. Voy a hacer que se arrepienta. Juro por Dios que voy a hacer que pague por cada mentira, por cada traición. Corrí hacia él y tomé sus manos antes de que siguiera lastimándose. Sus nudillos sangraban, la piel abierta dejando ver carne viva. Pero en sus ojos vi algo que me asustó más que su violencia. Vi determinación, una determinación fría, calculada, peligrosa. Carlos, escúchame, dije, obligándolo a mirarme. Sé que estás furioso. Yo también lo estoy. Pero necesitamos ser inteligentes. Esto no es solo sobre Sofía siendo mala hija. Hay algo más grande aquí. El hombre que vi vigilando nuestra casa, los extraños en Oaxaca. Todo está conectado. Él asintió lentamente, tratando de controlar su respiración. Tienes razón. Pero María, no puedo. No puedo creer que mi propia hermana... No terminó la frase. No hacía falta. En ese momento mi teléfono nuevo vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Lo tomé con manos temblorosas y leí las palabras que aparecían en la pantalla. Palabras que convirtieron mi sangre en hielo. No te metas en lo que no te importa, María. O tú y tu linda familia lo pagarán. Sabemos dónde va Ana a la escuela. Sabemos a qué hora sale. Ten cuidado. El teléfono cayó de mis manos. Carlos lo recogió y leyó el mensaje. Vi cómo su rostro palidecía. Dios mío, María, esto es real. El peligro es real. Me abrazó con fuerza y por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití temblar. Había estado tan ocupada siendo fuerte, siendo la detective, siendo la guerrera, que no me había permitido sentir miedo. Pero ahora, con esa amenaza directa contra mi hija, el terror me golpeó como un tsunami. Van a venir por nosotros, susurré contra su pecho. Quien sea que esté detrás de esto, nos tienen en la mira. Saben quiénes somos, dónde vivimos, dónde va nuestra hija a la escuela. Carlos me separó suavemente y me miró a los ojos con una intensidad feroz. Entonces no les daremos la oportunidad. Vamos a contraatacar, María. Vamos a proteger a nuestra familia y vamos a desenmascarar a todos los involucrados. Sofía, Juan y quién diablos esté detrás de esta conspiración. Pero lo haremos juntos. ¿Me escuchas? Juntos. Asentí, limpiándome las lágrimas. En ese momento, tomamos una decisión que cambiaría todo. No íbamos a huir. No íbamos a escondernos, íbamos a luchar, pero no sabíamos que el enemigo ya estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos y que el tiempo se nos estaba agotando. Parte 4. Un plan arriesgado en la cuerda floja. Esa noche, Carlos y yo nos quedamos despiertos hasta el amanecer, sentados en la mesa del comedor con tazas de café que se enfriaban sin ser tocadas. Rodeados de documentos, fotografías y notas garabateadas en servilletas. Estábamos diseñando un plan arriesgado que podría salvarnos o destruirnos completamente. Necesitamos que Sofía baje la guardia, dije trazando círculos distraídos en una hoja de papel. Mientras ella sepa que estamos alertas, será más cuidadosa, más peligrosa.
Carlos asintió, sus ojos inyectados de sangre por la falta de sueño. ¿Qué propones? Yo fingiré que me rindo, que estoy cansada de pelear. Le diré a tu madre que Ana y yo nos iremos de vacaciones a Puerto Vallarta, que necesito tiempo para pensar, para alejarme del drama familiar. Sofía creerá que nos está sacando del camino. ¿Y yo? Tú regresarás a Oaxaca. Dirás que vas solo, que yo estoy molesta y no quiero ir. Necesitamos a alguien allá que pueda ver qué está pasando realmente, que pueda retrasar cualquier intento de venta. Serás nuestro espía, Carlos. Nuestros ojos en territorio enemigo. Vi la duda en su rostro. Era un plan peligroso. Nos estaríamos separando justo cuando más nos necesitábamos juntos. Pero era la única manera. ¿Y si algo sale mal? Preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Y si intentan hacerles daño a ti o a Ana mientras estoy lejos? Tomé sus manos entre las mías. Por eso estaremos en un lugar público, rodeadas de gente, en un hotel grande, con seguridad. Y tú tendrás que ser rápido. Averigua todo lo que puedas y regresa. 3 días, máximo. 3 días después, el plan estaba en marcha. Llamé a mi suegra desde el aeropuerto, asegurándome de que mi voz sonara cansada, derrotada. Suegra, solo quería avisarle que Ana y yo nos vamos unos días a Puerto Vallarta. Necesito despejar mi mente. Todo este conflicto con Sofía me tiene agotada. Carlos irá solo a Oaxaca si todavía quiere visitarlos. Escuché el alivio en su voz. Exactamente lo que esperaba. Ay, María, me alegra que tomes tiempo para ti. A veces es mejor dejar que las cosas se calmen solas. Diviértete con la niña. Colgué y miré a Ana, quien estaba emocionada viendo los aviones por la ventana del aeropuerto. No sabía que este viaje no era unas vacaciones reales. No sabía que su madre la estaba usando como parte de un engaño elaborado. La culpa me carcomía, pero me dije a mí misma que era para protegerla. Todo era para protegerla. Carlos, mientras tanto, conducíase hacia Oaxaca con el corazón en la garganta. Me llamó cuando estaba a 1 hora de llegar. María, estoy nervioso. ¿Y si Sofía sospecha algo? No sospechará. Confía en mí. Ella cree que ganó. Mantén la calma, observa todo y graba lo que puedas. Pero, por favor, ten cuidado. Te amo, dijo, su voz cargada de emoción. Yo también te amo. Nos vemos pronto. El hotel en Puerto Vallarta era hermoso, con vista al mar y una alberca que hizo gritar de alegría a Ana. Pero yo no podía relajarme. Cada persona que pasaba cerca me parecía sospechosa. Cada mirada se sentía como vigilancia. Mantenía mi teléfono pegado a mi mano, esperando noticias de Carlos, esperando que algo saliera mal. Carlos llegó a la casa de sus padres al anochecer. La casa ancestral se alzaba imponente bajo el cielo estrellado de Oaxaca. Sus paredes de adobe parecían guardar secretos de generaciones. Tía Rosa lo recibió en la puerta con un abrazo fuerte y una advertencia susurrada al oído. Sofía está aquí. Y trajo a Juan. Ten mucho cuidado, Carlos. Hay algo en el ambiente... algo malo. La cena fue tensa. Mi suegra, doña Mercedes, trataba de mantener una conversación amable, pero cada palabra caía en el aire espeso como piedras en agua quieta. Mi suegro, don Roberto, apenas podía sostener sus cubiertos, su enfermedad avanzando más rápido de lo que nadie quería admitir. Sofía sonreía, pero sus ojos eran de hielo calculador. Juan comía en silencio, evitando las miradas. ¿Y dónde está María?, preguntó Sofía con falsa dulzura. Qué raro que no viniera. ¿Problemas en el paraíso, hermanito? Carlos mantuvo la compostura, aunque por dentro hervía de rabia. María necesitaba un descanso. Se llevó a Ana a Puerto Vallarta. Ya sabes cómo es, siempre tan dramática con todo.
Vio cómo Sofía intercambiaba una mirada rápida con Juan. Una mirada de triunfo. Pensaban que habían ganado. Después de la cena, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Carlos se quedó despierto en el cuarto de huéspedes, con la puerta apenas entreabierta. A medianoche, escuchó voces en el pasillo. Voces susurrantes, urgentes. Se asomó con cuidado y vio a Sofía y Juan hablando cerca de la escalera. «Mañana viene el comprador», susurró Sofía. «Mamá ya casi está convencida. Solo necesito que papá firme los papeles. Con su enfermedad, ni siquiera sabrá qué está firmando». «¿Y Carlos?», preguntó Juan nerviosamente. «Es un idiota. Sin María aquí para controlarlo, no hará nada. Siempre ha sido débil». Carlos apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de su ser quería salir y confrontarlos, pero sabía que necesitaba más información. Necesitaba paciencia. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, yo disfrutaba de un momento de paz relativa, viendo a Ana construir castillos de arena al atardecer, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Mi sangre se heló. Con manos temblorosas, contesté. «¿Hola?». La voz que escuché era masculina, gruesa y cargada de amenaza implícita. «¿María? ¿Dónde estás, María?». No respondí. Mi garganta se había cerrado. «La pequeña Ana es muy linda», continuó la voz, con una calma terrorífica. «Ese traje de baño rosa que lleva puesto le queda precioso. Y ese castillo de arena que está haciendo... muy impresionante para una niña de su edad». Mis ojos se dispararon alrededor de la playa, buscando frenéticamente. ¿Dónde estaba? ¿Quién nos estaba observando? Había docenas de personas en la playa. Cualquiera podría ser el dueño de esa voz. «Si sabes lo que te conviene», continuó, «dejarás de meter tu nariz donde no te importa. Deja que las cosas sigan su curso, o la próxima vez que llame, no será solo para saludar». Colgó. Corrí hacia Ana. La levanté en mis brazos ignorando sus protestas y prácticamente volé de regreso al hotel. Una vez en nuestra habitación, cerré todas las puertas con seguro, corrí las cortinas y me senté en el suelo con Ana en mi regazo, temblando incontrolablemente. «Mami, ¿qué pasa? Me estás asustando», dijo Ana, sus grandes ojos llenos de confusión. «Nada, mi amor. Mami solo se sintió mal del estómago. Vamos a quedarnos aquí esta noche, ¿sí? Podemos pedir pizza al cuarto y ver películas». Pero por dentro estaba destruida. Nos habían encontrado. A pesar de todas nuestras precauciones, sabían exactamente dónde estábamos. Nos estaban observando en este mismo momento. Y lo peor, habían descrito perfectamente lo que Ana llevaba puesto, lo que estaba haciendo. Quien fuera que nos vigilaba estaba en esa playa con nosotras. Llamé a Carlos con manos temblorosas. Él contestó al primer timbre. «María, ¿qué pasa? Tu voz suena...». «Carlos, nos encontraron. Me llamaron. Describieron lo que Ana llevaba puesto. Están aquí, en Puerto Vallarta. Nos están vigilando». Escuché su respiración acelerarse al otro lado de la línea. «Dios mío, María necesita salir de ahí. Ahora. Toma a Ana y vayan a otro hotel, uno donde nadie sepa que están. No uses tarjetas de crédito, solo efectivo. Y no salgas del cuarto hasta que yo llegue». «¿Y el plan?». «Y Oaxaca». «Al diablo con el plan. Mi familia está en peligro. Mañana hablo con mis padres y regreso». «Lo siento, María. Nunca debí dejarte sola. No es tu culpa», dije, aunque las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Solo regresa pronto. Por favor». Esa noche, ni Ana ni yo dormimos bien. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Cada sombra en la ventana parecía una amenaza. Me quedé sentada en una silla frente a la puerta, sosteniendo un cuchillo de la cocina del hotel,
preparada para defender a mi hija con mi vida si era necesario. En Oaxaca, Carlos tampoco durmió. Se quedó despierto planeando su siguiente movimiento, sabiendo que el tiempo se nos acababa, sabiendo que el enemigo estaba más cerca de lo que nunca imaginamos. Y en algún lugar de la oscuridad, nuestros enemigos también estaban despiertos, tejiendo sus redes cada vez más apretadas alrededor de nosotros. La cacería había comenzado oficialmente. Parte 5. El golpe inesperado del inversionista falso. La mañana siguiente llegó con un sol brillante que contrastaba cruelmente con la oscuridad que sentía en mi alma. No había dormido más de 2 horas. Ana despertó confundida, preguntando por qué seguíamos en el cuarto cuando habíamos venido a la playa. Le inventé una excusa sobre que me sentía enferma, pero sus ojos me decían que no me creía del todo. Los niños siempre saben cuando algo anda mal. Carlos me llamó a las 7 de la mañana, su voz tensa y urgente. María, algo está pasando aquí. Tío Miguel llegó anoche sin avisar. Trajo a alguien con él, un hombre de negocios. Dicen que viene a ver la casa. Creo que es el comprador del que hablaban Sofía y Juan. Mi corazón se aceleró. ¿Tío Miguel? El hermano mayor de tu padre. ¿Qué hace él metido en esto? No lo sé, pero hay algo extraño. Él nunca se lleva bien con Sofía. De hecho, siempre ha desconfiado de ella. Y ahora aparece con este tal señor Vargas, justo cuando todo está por explotar. Ten cuidado, Carlos. No sabemos en quién confiar. Lo sé. Tengo que colgar. La reunión está por empezar. Te llamo después. En la casa ancestral de Oaxaca, la sala principal se había convertido en un campo de batalla silencioso. Doña Mercedes estaba sentada en su sillón favorito, sus manos temblorosas sosteniendo un rosario. Don Roberto, demasiado débil para estar de pie por mucho tiempo, se había instalado en una silla junto a ella, su respiración trabajosa llenando los silencios incómodos. Sofía y Juan estaban de pie junto a la ventana, sus rostros mostrando una mezcla de confusión y creciente pánico. Tío Miguel, un hombre corpulento de 65 años con un bigote blanco perfectamente recortado, presidía la escena como un juez en su tribunal. A su lado estaba el señor Vargas, un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que gritaba dinero y poder. Familia, comenzó tío Miguel, su voz profunda resonando en las paredes de adobe. He traído al señor Vargas porque me enteré por fuentes confiables que están considerando vender esta casa. Esta casa que ha sido el corazón de nuestra familia por más de 100 años. Sofía dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación. Tío Miguel, con todo respeto, esto es un asunto entre mis padres y... ¡Silencio! La voz de tío Miguel tronó como un látigo. Tú no tienes autoridad aquí, Sofía. Esta casa pertenece a mi hermano y a Mercedes. Y si van a venderla, al menos deberían escuchar todas las ofertas disponibles. El señor Vargas se aclaró la garganta y sacó una carpeta de cuero elegante de su maletín. Cuando habló, su voz era suave pero llena de autoridad. Don Roberto, doña Mercedes, mi nombre es Armando Vargas. Represento a un consorcio de inversores interesados en propiedades históricas en Oaxaca. He revisado los registros de esta casa y, francamente, es una joya arquitectónica. Estoy preparado para ofrecer 30 millones de pesos por la propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el piso se movía bajo sus pies. 30 millones. Eso era 5 millones más de lo que Sofía había estado negociando en secreto. Sofía palideció como si hubiera visto un fantasma. Juan se aferró al respaldo de una silla para mantenerse de pie. Ambos intercambiaron miradas de pánico puro.
Eso es imposible, tartamudeó Sofía. La casa no vale tanto. Hemos consultado con expertos y... ¿Con qué expertos?, interrumpió tío Miguel con ojos afilados. ¿Con los mismos que te dijeron que 25 millones era un buen precio? ¿Los mismos que casualmente son amigos de tu hermano Juan? Juan dio un paso atrás como si lo hubieran abofeteado. Tío, yo no sé de qué está hablando. No me mientas. Tío Miguel sacó un fajo de papeles de su propio portafolio. Tengo aquí los registros de evaluación real de esta propiedad. Con la expansión urbana de Oaxaca, esta zona se ha vuelto extremadamente valiosa. La oferta del señor Vargas es no solo justa, es generosa. La pregunta es, ¿por qué ustedes dos han estado presionando a mis hermanos para vender por menos? Sofía comenzó a retroceder hacia la puerta, su compostura desmoronándose como castillo de arena bajo la marea. Pero Carlos se movió rápidamente, bloqueando su salida. Por primera vez en días, sintió que tenía el control. «Contesta, Sofía», dijo Carlos, su voz baja pero cargada de amenaza. «¿Por qué han estado engañándose a nuestros padres?» Sofía lo miró con ojos que ardían de odio puro. En ese momento, algo en ella se rompió. Años de mantener una máscara de hija perfecta, de manipulación cuidadosa, todo se desintegró en un instante de locura. Se lanzó hacia la cocina. Carlos corrió tras ella, pero no fue lo suficientemente rápido. Cuando regresó a la sala, Sofía sostenía un cuchillo de cocina grande, el filo brillando bajo la luz que entraba por las ventanas. Sus manos temblaban, pero su determinación era aterradora. «¡Aléjense! ¡Todos aléjense!», gritó, su voz histérica. «Unia, esta casa es mía. ¡Mía!». He soportado años siendo la hija perfecta, años cuidando de ellos mientras Carlos vivía su vida perfecta en la ciudad. Merezco esta casa. Merezco ese dinero. Doña Mercedes comenzó a sollozar, su rosario cayendo de sus manos temblorosas. «Sofía, hija, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa?». Sofía se volvió hacia su madre con una sonrisa que era más una mueca de dolor. «¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Toda mi vida he sido la segunda opción, la que se quedó para cuidarlos mientras Carlos era el hijo perfecto. Y cuando finalmente tengo la oportunidad de obtener algo para mí, ¿vienes tú?», señaló con el cuchillo hacia tío Miguel, «y lo arruinas todo». Entonces, en un movimiento que dejó a todos paralizados, se acercó a Carlos y puso el filo del cuchillo contra su cuello. Carlos se quedó completamente inmóvil, sintiendo el metal frío presionando contra su piel. «Sofía, por favor», susurró. «Cállate». El cuchillo presionó más fuerte, y una pequeña línea de sangre apareció en el cuello de Carlos. «Van a escucharme. Todos van a escucharme. Firmarán los papeles que yo traje. Venderán la casa por 25 millones. Y nadie va a decir una palabra. ¿Entendieron? Porque si no lo hacen, juro que lo lamentarán. Juro que Carlos pagará por cada humillación que he sufrido». La atmósfera en la sala era asfixiante. Tío Miguel levantó las manos lentamente en señal de paz, su rostro mostrando algo que nunca había mostrado antes. Miedo. «Sofía, hija, cálmate. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo». «No hay acuerdos». Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía, pero su mano no temblaba. «Estoy cansada de negociar, cansada de ser la buena, cansada de ser invisible». Don Roberto intentó levantarse de su silla, pero cayó de vuelta, demasiado débil. «Sofía, mi niña, por favor, suelta a tu hermano». Por un momento, algo pareció cambiar en los ojos de Sofía. Un destello de la hija que alguna vez fue. Pero entonces, su teléfono sonó en su bolsillo.
Y en ese instante de distracción, Carlos actuó. Se giró bruscamente, apartando el cuchillo de su cuello, y empujó a Sofía hacia atrás. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico que resonó como una campana. Sofía cayó sobre sus rodillas, sollozando incontrolablemente. Lo arruinaron todo. Lloraba. Todo. No entienden lo que han hecho. Ellos van a venir. Van a venir por todos nosotros. ¿Quién es?, exigió Carlos, arrodillándose frente a ella. ¿De quién estás hablando? Pero Sofía solo negó con la cabeza, sus sollozos volviéndose histéricos. De repente se levantó de un salto, esquivó a Carlos y corrió hacia las escaleras. La escucharon subir corriendo a su cuarto en el segundo piso. El sonido de puertas azotándose, cajones siendo abiertos frenéticamente. 10 minutos después, Sofía bajó con una maleta, agarró a Juan del brazo y se dirigió hacia la puerta principal. «Sofía, ¿a dónde vas?», gritó doña Mercedes. Sofía se detuvo en el umbral, sin voltearse. Lejos, muy lejos. Y si son inteligentes, se vendrán conmigo. Porque lo que viene después, no podré detenerlo. Y con esas palabras crípticas, salió corriendo hacia su auto. Juan, pálido y tembloroso, la siguió sin decir palabra. El motor rugió y las llantas chirriaron cuando el vehículo salió disparado por el camino de tierra, desapareciendo en la noche que comenzaba a caer. En la sala, el silencio era sepulcral. Doña Mercedes lloraba en brazos de su esposo. Tío Miguel se desplomó en un sillón, su rostro mostrando años que no tenía hace una hora. El señor Vargas guardó silenciosamente sus documentos, como si presenciar dramas familiares fuera parte de su rutina. Carlos encontró una nota en la mesa de centro. Con manos temblorosas, la desdobló y leyó las palabras garabateadas apresuradamente. «No me busquen. Ya es demasiado tarde para todos nosotros. Lo siento». Llamó a María inmediatamente, su voz apenas un susurro. «María». Sofía huyó. Y creo que estamos en peligro mucho mayor del que imaginábamos. La casa ancestral quedó sumida en un silencio tenso, todos sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. Parte 6. El robo del título de propiedad y la traición. La noche cayó sobre la casa ancestral como un manto de muerte. Nadie durmió. Todos permanecimos en la sala principal, las luces encendidas, las puertas cerradas con llave, esperando algo que no podíamos nombrar, pero que todos sentíamos aproximándose como una tormenta inevitable. Carlos me llamó cada hora para asegurarse de que Ana y yo estuviéramos bien. Podía escuchar el terror apenas contenido en su voz. Tío Miguel había insistido en que se quedara en Oaxaca esa noche, argumentando que era demasiado peligroso viajar en la oscuridad. Pero ambos sabíamos la verdad. Tenía miedo de dejar a sus padres solos. A las 3 de la mañana mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «Luis acaba de llegar. Está pálido como un fantasma. Dice que tiene algo que confesar». Luis era el esposo de Sofía, un hombre tranquilo que siempre había parecido vivir bajo la sombra de su esposa. Durante años había sido prácticamente invisible en las reuniones familiares, siempre asintiéndole a Sofía, nunca expresando opinión propia. En la sala de la casa ancestral, Luis temblaba como una hoja. Sudor corría por su frente a pesar del frío de la noche. Se dejó caer en un sofá, su rostro enterrado en sus manos. Yo no sabía que llegaría tan lejos», sollozó. «Lo juro por Dios, no sabía». Tío Miguel se acercó a él, su voz firme pero no cruel. «Luis, necesitamos que nos digas todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Sofía huyó así?» Luis levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. «Hace 5 años, Sofía hizo algo terrible. Estábamos desesperados por dinero. Juan había perdido su trabajo y nosotros teníamos deudas enormes. Ella cometió un fraude de seguros.
Fingió un robo en nuestra casa, infló el valor de lo robado, cobró el seguro. Fue $500,000. Carlos sintió que su estómago se retorcía. ¿Y la atraparon? No entonces, pero alguien lo descubrió. Hace 6 meses empezaron las llamadas. Una voz de hombre, amenazando con denunciarla, a menos que entregara algo de valor equivalente. Querían esta casa. El silencio que siguió fue aterrador. Doña Mercedes comenzó a rezar en voz baja, sus dedos moviendo el rosario con desesperación. ¿Una pandilla?, preguntó tío Miguel. ¿Están siendo extorsionados por criminales? Luis asintió miserablemente. Pero no son criminales comunes. Son más organizados. Tienen contactos en oficinas gubernamentales, en registros de propiedad. Su plan era forzar a Sofía a convencer a ustedes de vender la casa por bajo precio. Ellos tenían un comprador preparado. Alguien que compraría la casa legalmente, pero en realidad sería solo una forma de transferir la propiedad a la pandilla. Después, revenderían la casa por su valor real y se quedarían con la diferencia. Millones de pesos. Y todo sería legal sobre papel. ¿Y Sofía aceptó participar en esto? La voz de Carlos era apenas un susurro de incredulidad. ¿Iba a destruir a su propia familia para salvar su pellejo? Ella tenía miedo. Dijeron que si no cooperaba, nos matarían. A mí, a nuestros hijos. Y luego dijo que vendrían por el resto de la familia también, especialmente por Ana. Dijeron que sabían exactamente dónde estaba la niña en todo momento. Mi sangre se heló cuando Carlos me relató esto por teléfono. La llamada que había recibido en la playa, la descripción detallada de Ana. Todo cobraba sentido ahora. No era una advertencia aleatoria. Era una demostración de poder. Querían que supiéramos que podían llegar a nosotros en cualquier momento. ¿Por qué Sofía huyó esta noche?, preguntó tío Miguel. Luis se puso de pie, caminando nerviosamente de un lado a otro. Porque cuando ustedes aparecieron con ese tal Vargas y su oferta superior, arruinaron el plan. La pandilla tiene un calendario estricto. Sofía debía cerrar la venta esta semana. Cuando llamó para reportar el problema, ellos se enfurecieron. Le dieron un ultimátum. Entregar los documentos de la propiedad y la identificación de don Roberto esta noche, o enfrentar las consecuencias. ¿Y lo hizo? La voz de Carlos era como hielo. ¿Sofía robó los documentos de nuestro padre? Luis asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Antes de irse, subió al estudio de su padre y tomó todo. El título de propiedad, su identificación, certificados de nacimiento. Todo lo necesario para falsificar una venta. Dijo que no tenía opción, que era eso, o vernos a todos morir. Don Roberto intentó levantarse de su silla, pero su cuerpo debilitado no se lo permitió. Cayó de vuelta con un gemido de dolor y desesperación. Mi propia hija, mi propia sangre. Me traicionó. El llanto de doña Mercedes llenó la habitación, un sonido desgarrador que cortaba el alma. Entonces, el sonido de vidrios rompiéndose explotó en la noche. Una de las ventanas del comedor se hizo añicos. Una piedra grande rodó por el piso de madera, envuelta en papel. Carlos corrió hacia la ventana mirando hacia afuera, pero solo vio oscuridad y el rugido distante de un motor alejándose. Con manos temblorosas, desarrolló el papel atado a la piedra. El mensaje estaba escrito con tinta roja, gruesa, que parecía sangre. 48 horas para firmar la transferencia, o todos mueren, empezando por la niña en Puerto Vallarta. Debajo había una fotografía de Ana y yo caminando hacia nuestro hotel esa misma tarde. La foto había sido tomada desde cerca, demasiado cerca. Carlos sintió que sus piernas cedían.
Se desplomó en el suelo sosteniendo la fotografía con manos que no dejaban de temblar. Me llamó inmediatamente, su voz quebrándose. María, tienen una foto tuya con Ana, de hoy. Saben exactamente dónde están. Miré por la ventana de nuestro cuarto de hotel, las cortinas apenas abiertas. La playa estaba oscura, apenas iluminada por las luces del hotel. Podría haber alguien allá afuera ahora mismo, observándonos, fotografiándonos, esperando. Carlos, ven por nosotras. Ahora. No importa la hora, no importa nada. Necesito que vengas. Salgo en 10 minutos. Llegaré al amanecer. María, no abras esa puerta por nada. ¿Me escuchas? Por nada. En la casa ancestral, el caos reinaba. Doña Mercedes se había desmayado. Su presión arterial disparándose por el estrés. Tío Miguel llamaba a todos los contactos policiales que conocía. Pero en plena madrugada, obtener ayuda era casi imposible. Luis sollozaba en una esquina, repitiendo una y otra vez: lo siento mucho. Don Roberto, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, habló con voz temblorosa pero clara. Que se lleven la casa. No me importa. No vale la vida de mi nieta. No vale la vida de nadie. ¡No! Carlos se levantó del suelo, limpiándose las lágrimas con rabia. No vamos a darles nada. Estos criminales no pueden salirse con la suya. Papá, esa casa es tu legado. El legado de generaciones. Y más importante, si cedemos ahora, ¿qué los detendrá de venir por más? ¿Qué los detendrá de hacernos daño de todas formas? Tío Miguel asintió, una nueva determinación endureciendo su rostro. Carlos tiene razón. Gente así no se detiene con un pago. Volverán una y otra vez. Necesitamos contraatacar. Luis levantó la cabeza súbitamente. Conozco al líder. Sofía me mostró una foto una vez. Se hace llamar Diego. Opera desde la Ciudad de México, pero tiene contactos en todo Oaxaca. Es peligroso. Muy peligroso. Dicen que ha matado antes. La mención de asesinato hizo que el aire en la habitación se volviera aún más pesado. Carlos tomó una decisión. Me llamó de nuevo. María, necesito que confíes en mí. Voy a contactar a alguien que puede ayudarnos. ¿Recuerdas a Ana López? Ana López. El nombre resonó en mi memoria. Había sido compañera de Carlos en la universidad. Luego se había convertido en inspectora de la policía estatal. Una mujer dura, inteligente, incorruptible. ¿Crees que nos ayudará? Es nuestra única opción. Llego por ustedes al amanecer. Y luego vamos juntos a verla. Vamos a atrapar a estos bastardos, María. Te lo prometo. Colgué y abracé a Ana, quien dormía inquieta en la cama del hotel. Susurré contra su cabello. Nadie te va a lastimar, mi amor. Tu padre y yo moriremos antes de permitirlo. Afuera, en la oscuridad, alguien nos observaba. Alguien que reportaba cada movimiento nuestro a un hombre llamado Diego. Alguien que esperaba pacientemente el momento de atacar. El reloj corría. 48 horas. Y después vendría el infierno. Carlos llegó a Puerto Vallarta cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Lo vi a través de la mirilla de la puerta del hotel. Su rostro marcado por la falta de sueño. Sus ojos inyectados de sangre, pero con una determinación férrea que no había visto antes. Abrí la puerta y me lancé a sus brazos, permitiéndome finalmente llorar, después de una noche entera, manteniéndome fuerte por Ana. «Ya estoy aquí», susurró contra mi cabello. «Ya estoy aquí, mi amor. Nadie va a lastimarte». Despertamos a Ana con cuidado. Ella bostezó, confundida por el amanecer tan temprano, pero cuando vio a su padre, su rostro se iluminó. «Papi, ¿ya no tienes que trabajar?» Carlos la cargó, apretándola contra su pecho como si fuera lo más preciado del universo. Y lo era.
No, princesa. Papá va a quedarse con ustedes ahora. Vamos a casa. Pero no íbamos directo a casa. Primero teníamos una parada que hacer. Durante el largo viaje de regreso a la Ciudad de México, mientras Ana dormía en el asiento trasero, Carlos me contó todo lo que había descubierto. Pero hubo algo más. Algo que cambió todo el panorama de esta pesadilla. Antes de salir de Oaxaca, tío Miguel me mostró algo, dijo Carlos, sus manos apretando el volante. Documentos que había conseguido a través de un contacto en el gobierno municipal. María, la casa ancestral no solo vale 30 millones, vale mucho, muchísimo más. ¿Qué quieres decir? La zona donde está la casa ha sido designada para un proyecto de urbanización masivo en el este de Oaxaca. Van a construir un complejo comercial y residencial enorme. Y nuestra casa está justo en el centro del área de desarrollo. La compensación por expropiación que el gobierno está obligado a pagar no son 30 millones, son 200 millones de pesos. Casi pierdo el aliento. 200 millones. No era solo una fortuna, era una suma que cambiaría vidas enteras, que aseguraría el futuro de generaciones completas de la familia. Por eso, continué, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Por eso están tan desesperados. La pandilla sabe sobre la expropiación. Si logran hacerse con la casa ahora, legalmente serían los dueños cuando llegue la compensación del gobierno. Exactamente. Y Sofía, Dios, mi hermana fue una peón en todo esto. La usaron, la manipularon con sus miedos sobre el fraude del seguro. Y ella ni siquiera sabía cuánto dinero estaba realmente en juego. Llegamos a la Ciudad de México a mediodía. La oficina de la inspectora Ana López estaba en un edificio gubernamental gris y anodino, en la colonia Doctores. Subimos 3 pisos por escaleras que olían a desinfectante industrial. Ana saltando entre nuestros brazos, ajena al peligro que nos rodeaba. Ana López no había cambiado mucho desde los días universitarios que Carlos recordaba. Seguía siendo una mujer de complexión fuerte, cabello corto y negro recogido en una coleta práctica, y ojos que parecían ver a través de las mentiras como rayos X. Carlos Hernández, dijo cuando entramos a su oficina. 12 años sin vernos, y vienes a buscarme cuando tienes problemas. Típico. Pero había una sonrisa en sus labios. Nos señaló las sillas frente a su escritorio metálico. Cuéntame todo, y no te saltes nada. Durante la siguiente hora, Carlos y yo le contamos toda la historia. Las amenazas de Sofía, el plan de venta fraudulento, la extorsión de la pandilla, las fotografías de vigilancia, la piedra lanzada a través de la ventana, los 200 millones en compensación gubernamental. Ana López escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminamos, se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Diego Morales, conocemos a ese hijo de puta. Ha estado en nuestro radar durante años, pero es escurridizo. Fraude inmobiliario, extorsión, lavado de dinero. Y sí, tiene contactos corruptos en oficinas de registro de tierras y gobierno municipal. Es por eso que nunca hemos podido atraparlo con las manos en la masa. ¿Pueden ayudarnos?, pregunté, mi voz quebrándose. Por favor, inspectora. Tienen fotografías de mi hija. Saben dónde vivimos, dónde van a la escuela. ¿Tengo tanto miedo? Ana López se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los míos. Puedo ayudar, pero va a requerir que ustedes cooperen completamente. Y va a ser peligroso, muy peligroso. Lo que sea, dijo Carlos. Lo que sea necesario. Ana López sacó una grabadora digital de un cajón de su escritorio. Entonces aquí está el plan. Diego y su gente esperan que firmen papeles de transferencia
En las próximas 48 horas vamos a darles lo que quieren. O al menos vamos a hacer que crean que lo están consiguiendo. En ese momento, mi teléfono vibró. Número desconocido. Con manos temblorosas, contesté y puse el altavoz. La voz que escuché era la misma de aquella llamada en la playa. Masculina, gruesa, cargada de amenaza. María, espero que hayas pensado bien las cosas durante estas últimas horas. Ana López me hizo una seña de que siguiera hablando, mientras ella comenzaba a rastrear la llamada en su computadora. ¿Qué quieren exactamente? Logré decir. Ya sabes lo que queremos. Don Roberto firma los documentos de transferencia. Mañanas a las 3 de la tarde en la oficina de registro de tierras en Oaxaca. Toda la familia presente. Nada de trucos, nada de policía. Tenemos ojos en todas partes. ¿Y si lo hacemos? ¿Nos dejarán en paz? Una risa seca resonó al otro lado de la línea. ¡Claro que sí! Aunque sería una lástima que algo le pasara a la pequeña Ana de todas formas. Es tan linda, con ese cabello castaño y esos ojos grandes. Ayer la vi jugando en el parque cerca de su escuela. Llevaba una mochila rosa con unicornios. Muy tierna. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Habían estado en la escuela de Ana. La habían estado vigilando incluso cuando pensábamos que estábamos siendo cuidadosos. La mochila rosa es su favorita, continuó la voz, disfrutando de mi terror. Sería terrible si algo le pasara en su camino de la escuela a casa. Esos autos pasan tan rápido por esa calle. Un accidente sería tan fácil de arreglar. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras apretaba el teléfono. Por favor, no le hagan daño a mi hija. Les daremos lo que quieran. Eso espero, María. Porque si no... Bueno, hay un paso de montaña entre Oaxaca y la Ciudad de México. Muy bonito, pero peligroso. Muchos accidentes allí. Sería terrible si una familia entera desapareciera en esas curvas. Terrible, pero conveniente. Entiendo. Estaremos allí mañana. Qué buena niña. Ay, María, si veo aunque sea un policía cerca de esa oficina, la niña muere primero. Lento. Doloroso. ¿Entiendes? Colgó. Me desplomé en la silla, sollozando incontrolablemente. Carlos me abrazó, pero podía sentir que él también temblaba. Ana López cerró su laptop con un golpe frustrado. No fue suficiente tiempo para rastrear completamente la llamada. Pero confirmamos que está usando múltiples torres de celular. El hijo de puta sabe lo que hace. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos. ¿Cómo protegemos a nuestra hija de estos monstruos? Ana López nos miró a ambos con una intensidad que era casi física. Hacemos exactamente lo que piden. Van a esa oficina mañana. Pero no estarán solos. Tendré un operativo completo en la zona. Agentes encubiertos, francotiradores si es necesario. Vamos a atrapar a Diego con las manos en la masa. ¿Pero dijo que si ve policía? Mi voz era apenas un susurro. No los verá. Mis agentes son los mejores. Pero necesito que entiendan algo. Su voz se volvió más seria. Ustedes serán el cebo. Van a estar en peligro real. Diego es un criminal de sangre fría. Si algo sale mal, si sospecha aunque sea por un segundo que es una trampa, no dudará en usar violencia. ¿Están preparados para eso? Carlos y yo nos miramos. Vi en sus ojos el mismo terror que sentía en mi corazón. Pero también vi determinación, amor, la voluntad de hacer cualquier cosa por proteger a nuestra familia. Lo estamos, dije. Haremos lo que sea necesario. Ana López asintió con aprobación. Entonces prepárense. Mañana será el día más peligroso de sus vidas. Pero si todo sale bien, Diego y su organización caerán. Y su familia finalmente estará a salvo. Esa noche, abracé a Ana mientras dormía.
memorizando cada detalle de su rostro angelical, porque sabía que mañana podría ser la última vez que la viera. Y rezaba con cada fibra de mi ser, que sobreviviéramos a lo que vendría. El reloj seguía corriendo, y el infierno nos esperaba en Oaxaca.